En el año 38, Franklin Delano Roosevelt gobernaba los Estados Unidos de América. Su salario era de $75,000 al año. En ese mismo año, una mujer llamada Claudette Colbert, sonriendo simplemente a la cámara, ganaba $426,944. No solo ganaba 5 veces más que el presidente. Tenía un poder que los políticos solo podían soñar: el poder de decir no y salir victoriosa. Probablemente la recuerdes como la chica dulce de las comedias románticas o la majestuosa Cleopatra bañándose en leche. La historia del cine la recuerda como una estrella ligera y afortunada que obtuvo todo sin esfuerzo. Eso es una mentira. La realidad es que Claudette Colbert fue la estratega más fría y calculadora de la Edad de Oro. En una industria que devoraba a las mujeres, convirtiéndolas en alcohólicas como Judy Garland o rehenes de su propia imagen como Marilyn Monroe, Colbert hizo lo imposible. Descifró el código del sistema. Demostró que la forma más peligrosa de libertad no es la rebelión, es la autonomía total, aburrida, matemáticamente precisa. En este episodio, diseccionaremos la anatomía de este control. ¿Por qué exigía que el día de rodaje terminara exactamente a las 5 de la tarde, incluso si la escena no estaba terminada? ¿Cómo convirtió sus complejos en una marca multimillonaria, obligando al mundo entero a verla solo desde un lado? ¿Y qué terrible precio tuvo que pagar por esta seguridad? Eligiendo una vida en una jaula de oro donde no hay espacio para la espontaneidad. Esta no es una historia sobre cine. Este es un manual de supervivencia en un mundo de hombres, escrito por una mujer que se negó a ser víctima. Acto 1. Anomalía financiera. Para entender el fenómeno de Claudette Colbert, primero debes descartar el mito romántico de la Edad Dorada de Hollywood. Tendemos a pensar en esta época como una era de glamour, cortinas de terciopelo y champán sin fin. En realidad, era un sistema brutal, casi feudal. Los estudios poseían a los actores por completo, como caballos de carrera. Los jefes decidían qué comías, con quién dormías, qué color te teñías el cabello y, lo más importante, cuánto valías. Las mujeres en esta cadena alimentaria estaban en la parte más baja. Sus carreras duraban hasta la primera arruga, y su salario era solo una sombra de lo que ganaban sus contrapartes masculinas. Y en este contexto, surgió Claudette Colbert. No solo rompió esta jerarquía, la humilló. Volvamos a los fríos y duros números, porque es en los libros contables donde yace la verdadera magnitud de su poder. En 1938, el Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista de los ciudadanos mejor pagados del país. Fue un shock para una nación golpeada por la Gran Depresión. Ese año, Franklin Delano Roosevelt, el hombre que sostenía el maletín nuclear y el destino del mundo, ganó $75,000. Clark Gable, el rey de Hollywood, ídolo de millones, hizo $272,000. ¿Y Claudette Colbert? Esta mujer menuda con encanto francés, declaró un ingreso de $426,944. Piénsalo. Ella ganó casi 6 veces más que el presidente de los Estados Unidos. Pero no se trataba solo de la suma. El dinero para Colbert no era una herramienta de lujo. No compró yates ni construyó castillos al estilo de El Ciudadano Kane. El dinero era su fortaleza. En Hollywood en ese momento, el dinero significaba solo una cosa: el derecho a decir no. Y Claudette Colbert elevó ese derecho a un absoluto. Transformó sus contratos en un campo minado para los productores. Mientras otras actrices luchaban por libertad creativa o roles profundos, Colbert luchaba por la letra pequeña. El ejemplo más famoso y revelador de su tiranía fue la legendaria cláusula sobre las horas de trabajo. Su contrato decía claramente: la señorita Colbert deja el set exactamente a las 5 en punto. Esto no era un deseo, era una ley de la física.
Imagina el tenso rodaje de una película como Cleopatra o Sucedió una noche. Un enorme equipo está trabajando, cientos de extras, luces preparadas. El director ha encontrado el ritmo adecuado, las emociones están en su punto máximo. Y entonces, el reloj marca las 5. Claudette Colbert, incluso si estaba en medio de una frase o en el centro de una escena compleja, simplemente se detenía. No hacía rabietas, no se disculpaba. Sonreía con su característica sonrisa educada. Decía, «Adiós, caballeros». Se daba la vuelta y caminaba hacia su camerino. Los directores enloquecían. Los productores se arrancaban el cabello, calculando las pérdidas por tiempo muerto. El gran Frank Capra, filmándola, estaba listo para romper la cámara de frustración. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a detenerla. ¿Por qué? Porque ella conocía el secreto principal del poder. Si eres irreemplazable, tus caprichos se convierten en reglas. Ella entendía que el estudio ganaba millones con su nombre, y exigía su parte no solo en dólares, sino en unidades de tiempo. Esa cláusula de las 5 en punto fue un brillante movimiento psicológico. Recordaba a todos los hombres en el set cada día. Puedes comandar las luces, la cámara y la multitud, pero no me posees. Mi tiempo me pertenece. Esta era una forma de control que ni siquiera los hombres más poderosos de esa época podían tener. Colbert demostró que la verdadera autonomía en Hollywood no se mide por la cantidad de Oscars en la estantería, sino por la capacidad de levantarse y marcharse cuando se desea. Estableció un precedente. Una mujer de negocios que veía el arte del cine como un trato. «Te vendo mi imagen», parecía decir con cada contrato. Pero mi alma, mis nervios y mis noches no son parte del trato. Fue esta invulnerabilidad financiera la que le permitió dar el siguiente paso, que parece completamente loco para cualquier actriz que sueña con la fama. Transformó el papel protagónico de su vida, el que le otorgó inmortalidad, en un acto de sabotaje absoluto. Acto 2. Victoria a través del desprecio. Si abres cualquier libro de historia del cine, dirá que la película Sucedió una noche es una obra maestra absoluta. Fue la primera película en la historia en ganar los 5 grandes Oscars. Mejor película, mejor guión, mejor director, mejor actor y mejor actriz. Para el espectador, es el estándar de la comedia romántica. Una historia de amor ligera y chispeante, entre una heredera fugitiva y un reportero cínico. Pero para Claudette Colbert, esta película no fue un triunfo. Fue un castigo. Exilio. Un acto de humillación que decidió convertir en la huelga más cara de la historia de Hollywood. Para entender el contexto, hay que recordar la jerarquía de los estudios en los años 30. Colbert era la reina de Paramount, un lugar donde reinaban el glamour, el brillo y los enormes presupuestos. La película en cuestión fue realizada por Columbia Pictures. En ese momento, Columbia era vista como el pariente pobre, un estudio de segunda categoría dirigido por el grosero y despótico Harry Cohn. Para una estrella del calibre de Colbert, ser prestada a tal estudio era como si un chef con estrella Michelin fuera enviado a freír hamburguesas en un diner de carretera. Además, el director era Frank Capra. Colbert ya se había encontrado con él al principio de su carrera y juró no volver a trabajar con ese hombre. Así que, cuando le ofrecieron el papel de Ellie Andrews, su primera reacción fue una negativa categórica. Pero el sistema de estudios no entendía la palabra no. El contrato la obligaba a actuar. Y entonces Colbert se lanzó al todo o nada. Decidió poner condiciones que harían que el estudio la rechazara. Era una clásica estrategia de pastilla envenenada. Les dijo a los productores, «Está bien, actuaré, pero bajo 2 condiciones. Primero, doblen mi tarifa a $50,000. Segundo, el rodaje debe terminar exactamente en 4 semanas, porque ya tengo boletos para unas vacaciones
y no cambiaré mis planes. $50,000 por 4 semanas de trabajo en 34 era una suma astronómica, escandalosa, imposible. Era extorsión. Colbert estaba segura de que Harry Cohn le diría que se fuera al infierno, pero Cohn, para su horror, aceptó. Colbert se encontró atrapada por su propia avaricia. Tenía que ir al set. Y durante todo el proceso de filmación, llevaba una expresión de profundo desprecio en su rostro. Se quejaba de todo: el guión, su compañero de reparto Clark Gable, las condiciones, el director. Después de terminar el rodaje, les dijo a sus amigos una frase que pasó a la historia: acabo de terminar de filmar la peor película del mundo. Y aquí es donde ocurre el verdadero milagro. Fue este desprecio lo que hizo grande a la película. La trama de la película gira en torno a una heredera rica y consentida que se encuentra en el mundo real, en autobuses sucios, moteles baratos, sin dinero ni comodidad. Colbert no necesitaba actuar irritación, no necesitaba retratar la arrogancia de una aristócrata obligada a mezclarse con plebeyos. Lo vivió en la realidad. Cada mirada suya, llena de desdén por la incomodidad, era real. Su química con Clark Gable no se construyó sobre el romance, sino sobre la fricción genuina de dos personalidades fuertes, atrapadas en un espacio reducido. El público no vio a una heroína empalagosa en pantalla, sino a una mujer viva defendiendo sus límites. El clímax de esta paradoja fue la ceremonia de los Oscars de 35. Colbert ni siquiera planeaba asistir a la ceremonia. Estaba tan segura del fracaso de la película y la despreciaba tanto que, el día de los premios, estaba en la estación de tren con un traje de viaje, lista para finalmente irse de esas vacaciones. Los representantes del estudio la interceptaron literalmente antes de que el tren partiera. La llevaron a la ceremonia casi por la fuerza. No llevaba un vestido de gala. Vestía un simple y elegante traje de viaje. Subió al escenario, tomó la estatuilla, pronunció uno de los discursos más cortos de la historia, sonrió rápidamente y se marchó de inmediato para regresar a la estación a tiempo para su tren. En ese gesto estaba su esencia. Recibió el más alto premio de la industria precisamente, porque demostró su completa indiferencia hacia él. Ganó porque no tuvo miedo de perder. Este Oscar se convirtió no en un símbolo de reconocimiento a su talento, sino en un monumento a su autonomía. Demostró que se puede odiar el trabajo, hacerlo solo por dinero, poner ultimátums, y aún así, salir victorioso. Pero detrás de esta facilidad y desdén, había otro lado, más oscuro, de su control. Si en los negocios sus demandas aparecían como fortaleza, en cuestiones de su propia apariencia, se convertían en una verdadera obsesión, rozando un trastorno mental. Y esto, en la siguiente parte. Acto 3. La geometría de la neurosis. ¿Por qué el mundo solo conoció el lado izquierdo? Si quieres realizar un experimento, enciende cualquier película con Claudette Colbert, hecha después del año 30. Intenta encontrar un plano donde se vea claramente la mitad derecha de su rostro en primer plano. No lo encontrarás. Para el espectador promedio, pasa desapercibido. La magia del cine funciona para que miremos a los ojos del héroe, sigamos la emoción, la trama. Pero para los cinematógrafos, diseñadores de producción y directores del Hollywood dorado, la mejilla derecha de Claudette Colbert era el territorio más precioso y prohibido del planeta. Ella lo llamaba el lado oscuro de la luna. Y no era una metáfora, era una zona prohibida. Muchas actrices de esa época tenían sus ángulos de suerte. Marlene Dietrich sabía cómo colocar la luz. Greta Garbo exigía lentes específicos. Pero el caso de Colbert era un fenómeno clínico único. Esto no era coquetería. Era una dictadura patológica, de hierro, de geometría. Claudette estaba convencida de que una pequeña lesión en la nariz de su infancia hacía que el lado derecho de su rostro fuera feo. Objetivamente, era imperceptible, pero en su mente era una marca, una grieta en la fachada perfecta,
por la cual su éxito podía filtrarse. Y para ocultar este defecto inexistente, hizo que todo el mundo girara a su alrededor. Literalmente. Imagina la magnitud de la pesadilla de producción. Los sets de Hollywood son construcciones de ingeniería complejas que valen miles de dólares. Están meticulosamente planeados. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde se encuentra la chimenea? ¿De dónde cae la luz? Y luego, Claudette Colbert pisa el set. Ve que la escenografía sugiere su entrada desde la derecha, lo que expondría su lado malo, y se detiene. No hace un escándalo. Simplemente dice que no puede rodar de esa manera. Y el estudio, con el corazón pesado, ordena desmantelar los sets, mover puertas, reorganizar muebles, desplazar toneladas de equipo de iluminación. Los artistas repintaban interiores, perdiendo días y presupuestos, solo para que la señorita Colbert pudiera entrar en el encuadre con su hombro izquierdo hacia adelante. Esta regla rompió no solo paredes, sino también personas. Sus compañeros de reparto masculinos, estrellas de primera como Gary Cooper o Clark Gable, tenían que adaptarse a su coreografía. Si en una escena de amor el héroe debía tocar suavemente su rostro, tenía que torcer su brazo en un ángulo antinatural, para evitar bloquear la cámara y obligar a Claudette a girar la cabeza en la dirección equivocada. Ella convirtió el set en un campo minado, donde cada paso estaba calculado. Los cinematógrafos la odiaban por eso, llamándolo la tiranía del perfil. Uno de los cinematógrafos legendarios de esa época, Joseph Walker, recordó cómo Colbert verificaba personalmente la iluminación antes de cada toma, para asegurarse de que ningún rayo de luz traicionara su secreto. ¿Pero qué había detrás de esta locura? No era simple vanidad femenina. La vanidad busca elogios. Colbert quería invulnerabilidad. Trataba su rostro no como una parte de su cuerpo, sino como un activo costoso de una corporación, como el logo de Coca-Cola o la parrilla de un Rolls-Royce. Un logo no puede estar torcido. Debe ser el mismo, reconocible y perfecto en cualquier situación, ya sea que esté llorando, riendo o muriendo. Este control maníaco del ángulo era parte de su arquitectura de supervivencia. Ella entendía. Mientras el espectador la vea como perfecta, creen en su mito. En el momento en que ven el lado oscuro, la magia se quiebra. Aquí yace la principal ironía de su carrera. En pantalla, Claudette Colbert siempre aparecía como la actriz más natural, viva y relajada de Hollywood. Su risa parecía espontánea, sus reacciones instantáneas. Pero esta naturalidad era el resultado del más duro, artificial y tenso autocontrol en la historia del cine. Nunca se relajó verdaderamente. Incluso en los momentos más íntimos en pantalla, su navegador interno monitoreaba el ángulo de su cabeza, y si el control sobre su rostro era una defensa pasiva, a continuación veremos cómo usó su cuerpo como un arma ofensiva activa. Diseccionaremos la escena que cambió las reglas de la censura y la convirtió en una leyenda. Acto 4. La sexualidad como un plan de negocios. A los 34 años, Claudette Colbert ya había demostrado que podía ser divertida. Pero Hollywood es un mercado brutal. En este mercado había una regla no escrita. Si no vendes deseo, pierdes valor. En este momento de su carrera, aparece Cecil Blount DeMille, el hombre que inventó el término blockbuster. Le ofreció el papel de Cleopatra. Para cualquier otra actriz, habría sido solo una invitación a interpretar a una seductora fatal, una vamp que destruye hombres con su pasión. Pero Colbert abordó la imagen de la reina de Egipto no como actriz, sino como una alta ejecutiva. Vio en Cleopatra su propio reflejo, una mujer que utiliza su sexualidad no para el placer, sino como una herramienta política para mantener el poder en un mundo de hombres. El momento central de la película, y quizás la toma más famosa de la filmografía de Colbert, fue la legendaria escena en el baño de leche. Hoy parece un clásico, pero en aquel entonces era un desafío radical.
El código Hays ya estaba apretando su agarre sobre la industria, prohibiendo nudismo excesivo. DeMille y Colbert idearon una brillante solución. En esta escena, Claudette se sienta en una bañera llena de leche real. La leyenda dice que se agrió rápidamente bajo las luces calientes, convirtiendo el set en una fábrica de queso. Pero Colbert ni se inmutó. No vemos nada prohibido. La leche oculta todo. Pero es esta ambigüedad la que crea una tensión eléctrica. El mito dice que DeMille explotó el cuerpo de la actriz para obtener ganancias en taquilla. La realidad es que Colbert controlaba cada burbuja en ese baño. Mira cómo interpreta esta escena. No hay sumisión de una concubina de harén. No hay lujuria lánguida y pegajosa típica de las actrices del cine mudo. Claudette juega con la ironía, salpica, ríe, juega con barcos de juguete. Muestra al público y a César su cuerpo como un comerciante exhibe la mejor seda, sabiendo su valor, pero sin regalarlo fácilmente. Esto fue marketing sexual de alto nivel. Colbert no tenía las voluptuosas curvas de Mae West ni la misteriosa y trágica belleza de Greta Garbo. Su figura era moderna, atlética, casi andrógina, y lo convirtió en su ventaja. En Cleopatra, vendió al mundo un nuevo tipo de sexualidad, el erotismo intelectual. Mostró que lo más sexual de una mujer es su confianza en que está al mando. Esta película se convirtió en un colosal éxito financiero. Pero para Colbert, también fue una victoria estratégica. Demostró a Paramount que podía cargar un épico histórico de varios millones de dólares sobre sus frágiles hombros. Siempre se giraba hacia la cámara con su lado izquierdo. Usó la desnudez como moneda para comprarse aún más independencia. Después de Cleopatra, su estatus se volvió intocable. Se convirtió en una mujer que podía desnudarse frente a la cámara, y nadie se atrevía a menospreciarla. Pero mientras en pantalla manejaba magistralmente pasiones, manipulando emperadores y generales, en su vida real y privada, había una frialdad que incomodaba incluso a los más cercanos. Su enfoque del matrimonio era tan pragmático que se asemejaba más a un pacto de no agresión que a la unión de dos corazones. Y es sobre este extraño y estéril amor de lo que hablaremos a continuación. Acto 5. Vida privada en el búnker. Un matrimonio sin fronteras. Si Claudette Colbert era la epítome del amor romántico en la pantalla, capaz de superar cualquier obstáculo, desde los muros de Jericó hasta las barreras sociales, en la realidad, su comprensión del amor era, por decirlo suavemente, poco convencional. Era estéril, segura y escalofriantemente racional. La historia de Hollywood está llena de matrimonios escandalosos. Las estrellas se unían, rompían platos, se engañaban mutuamente frente a los paparazzi y se separaban con grandes titulares. La vida de Elizabeth Taylor o Ava Gardner se asemejaba a un campo de batalla. Claudette Colbert eligió una estrategia diferente. Transformó su matrimonio en un acuerdo diplomático con límites claramente definidos. A los 28, se casó con el actor y director Norman Foster. Una hermosa pareja, el inicio de un largo viaje. Pero justo después de la boda, los recién casados hicieron lo impensable. Se mudaron a casas separadas. Esto no era una medida temporal, era un estilo de vida. Claudette continuó viviendo en una lujosa casa con su madre, Jeanne, mientras su esposo legal residía en una cabaña separada a unas pocas cuadras. La versión oficial para la prensa afirmaba que ocultaban el matrimonio para proteger sus carreras, ya que los estudios amaban vender a las actrices como libres y disponibles. Pero la verdad era mucho más mundana y dura. La arquitecta de este muro era la madre de Claudette. Jeanne Levy era un ejemplo clásico de madre de escenario. Una mujer dominante y controladora que dedicó su vida al éxito de su hija y no tenía intención de compartirla con nadie. Despreciaba abiertamente a Norman Foster. Cualquier otra mujer en la posición de Claudette habría enfrentado una elección: rebelarse contra su madre por amor
o romper con su amado por la familia. Colbert encontró un tercer camino, un sendero de absoluto compromiso que le permitió mantener el control. Visitaba a su esposo según un horario. Sus encuentros se parecían a citas de amantes, no a la vida de esposos. No había espacio para calcetines esparcidos, discusiones matutinas sobre el baño o silencios cansados en el desayuno. La vida doméstica es donde nace la vulnerabilidad. Al eliminar lo mundano, Colbert eliminó el riesgo de verse como reales, débiles y poco glamorosos. Este matrimonio de invitados duró 7 años. Cuando finalmente se divorciaron en el 35, ocurrió en silencio, sin escándalos, como si el contrato simplemente hubiera expirado. El segundo matrimonio de Claudette, con el Dr. Joel Pressman, parecía más tradicional en la superficie. Vivían bajo un mismo techo, pero la esencia seguía siendo la misma. Eligió a alguien fuera del mundo de la actuación. Un cirujano, un hombre de ciencia, era su civil. Era una elección segura. No podía competir con ella en fama. No podía decirle cómo actuar. Era una retaguardia confiable, una función de apoyo. Los psicólogos dirían que Claudette Colbert estaba en pánico por la fusión emocional. Temía disolverse en otra persona, perder los límites de su yo, que había construido con tanto cuidado. Para ella, el hogar no era un nido familiar, sino un búnker. Un lugar donde podía quitarse la máscara, lavarse el maquillaje y estar sola o bajo la atenta mirada de su madre. El hombre en esta ecuación era una variable que podía, y a veces necesitaba, ser excluida. Esta distancia la salvó de las tragedias que destrozaron las vidas de muchas de sus contemporáneas. Nadie podía romperle el corazón porque nunca lo entregó por completo. Siempre mantuvo la participación controladora de su alma para sí misma. Pero esta misma distancia afectó su técnica actoral. Colbert desarrolló un estilo de interpretación único que le permitía ser convincente, sin sumergirse en las profundidades de la autodestrucción. Se convirtió en una maestra de la velocidad y el ritmo, creando lo que ahora llamamos la técnica de la antidiva. De esto hablaremos a continuación, cómo actuaba más rápido de lo que la audiencia podía notar la falsedad. Acto 6. La técnica de la antidiva. ¿Por qué jugó tan rápido? En la historia de la actuación, hay 2 polos principales. En un polo están los rompecorazones, como Bette Davis o más tarde Marlon Brando. Se desgarran, gritan, lloran lágrimas reales, haciendo que el público sienta dolor físico por su presencia en pantalla. Este es el método de la herida sangrante. Claudette Colbert se encontraba en el polo opuesto. Inventó y perfeccionó la técnica de la antidiva. Su herramienta principal era la velocidad. Si vuelves a ver sus diálogos en películas de los años 30, especialmente en comedias como Medianoche o La historia de Palm Beach, notarás algo impactante. Suelta las líneas a velocidad de ametralladora, pero con claridad cristalina. Nunca pausa. No hace pausas significativas para mostrar profundidad de sentimiento. El mito dice que esto era solo un estándar del género de comedia alocada, un género donde todos hablan rápido y sin sentido. La realidad es más compleja. Para Colbert, este tempo era una forma de armadura. Psicológicamente, una pausa en la conversación o en la actuación es un momento de vulnerabilidad. En el silencio, el público puede mirar a los ojos del actor y ver miedo, incertidumbre o vacío. Una pausa exige desnudez del alma. Claudette Colbert, que entraba en pánico ante la idea de perder el control, evitaba instintivamente estos vacíos. Llenaba el aire con palabras, movimiento, ligera ironía. Era como una boxeadora ligera experimentada, danzando constantemente alrededor del ring, sin permitir que el oponente, en este caso el público o su pareja, asestara un golpe emocional contundente. Mientras se movía, estaba a salvo. Esto creó un efecto único de aerodinámica.
El drama rebotaba en ella. Incluso en películas trágicas, como Imitación de la vida, donde interpretaba a una madre soltera construyendo un imperio empresarial, Colbert actuaba con contención. Donde otra actriz sollozaría ruidosamente, manchándose de rímel, Claudette simplemente fruncía los labios y ajustaba su cabello. Sus lágrimas, si aparecían, eran ordenadas de diseñador. No manchaban su rostro. No interrumpían la geometría del encuadre. Los críticos de la época la llamaban elegante. Nosotros, mirando desde el siglo XXI, vemos en ello un miedo a la contaminación emocional. No quería ensuciarse con el sufrimiento. Quería mostrar que una mujer podía atravesar el infierno y salir ilesa. Esta técnica requería una disciplina colosal. Actuar ligero es el trabajo más difícil en el cine. Intenta soltar líneas complejas de un solo aliento, manteniendo una sonrisa irónica mientras controlas el giro de tu cabeza para ocultar tu mejilla derecha. Este es el nivel de neurocirugía. Colbert odiaba la improvisación. La improvisación es caos. Llegaba al set, habiendo memorizado el guión hasta la última coma. Conocía el ritmo de cada escena. Era el metrónomo de su era. Por eso encajaba tan orgánicamente en las películas de Ernst Lubitsch. El famoso toque Lubitsch implicaba que el sexo y el drama se discutían con sugerencia, a través de una puerta cerrada, con una leve sonrisa. Colbert era el instrumento perfecto para este estilo. Era una mujer que entendía todo, pero no decía nada directamente. Su técnica es un triunfo de la inteligencia sobre el instinto. No vivía los roles, los construía. Y en esto radicaba su principal defensa. Si no inviertes tu verdadero corazón en el papel, no puede romperse si la película fracasa. Pero, ¿de dónde venía esta necesidad de tal protección sorda? ¿Por qué una mujer hermosa, rica y exitosa sentía la necesidad de correr constantemente, verbal y físicamente, para evitar ser atrapada? La respuesta yace en su pasado, que ella lacaba con tanto esmero con encanto francés. Detrás de la máscara de una reina de Hollywood se escondía una niña inmigrante asustada. Acto 7. Las raíces de un agarre de hierro. Para entender por qué una mujer adulta exige que la jornada laboral termine exactamente en el minuto, y por qué convierte su rostro en una fortaleza impenetrable, necesitas mirar su pasaporte, y más importante aún, su infancia. El mundo la conoció como Claudette Colbert, la encarnación del sueño americano, la mujer que interpretó a la heredera americana más famosa en Sucedió una noche, y a la madre americana más famosa en Desde que te fuiste. Parecía carne de la carne de Hollywood, pero este fue quizás su papel más brillante. En realidad, no existía Claudette Colbert, existía Émilie Chauhan, nacida en Francia en 1903. Cuando solo tenía 3 años, su familia hizo lo que parecía un salto al abismo. Emigraron a Nueva York. A principios del siglo XX, la emigración no era un vuelo cómodo en clase ejecutiva. Era una ruptura de raíces, una pérdida de estatus y una inmersión en el caos de un idioma extranjero y reglas ajenas. La psicología de un niño inmigrante es un asunto especial. Aunque el niño sea pequeño, absorbe la ansiedad de sus padres a través de la piel. Ven cómo el padre y la madre, seguros en casa, de repente se vuelven impotentes al intentar comunicarse en una tienda. Comprenden la aterradora verdad. La estabilidad es una ilusión. Todo puede desaparecer en un instante. La pequeña Emily dominó esta lección a la perfección. Aquí yace la raíz de su perfeccionismo maníaco. Un inmigrante no puede ser promedio. Para ser aceptado como uno de los suyos, debes ser impecable. Debes hablar el idioma mejor que los locales. Debes trabajar más duro que los locales. Debes lucir mejor que los locales. Y Claudette hizo de esto su misión. Observa su discurso en las películas. Esto no es solo buen inglés. Esto es inglés destilado. Borró el más mínimo indicio de acento francés,
moldeando su dicción como un arma. Se convirtió en un camaleón cultural, capaz de imitar cualquier entorno social, solo para evitar ser expuesta como una forastera. Su madre, Jeanne Lev, jugó un papel crucial en esto. La abuela de Claudette, madre de Jeanne, era de las islas del Canal y hablaba inglés con fluidez, pero fue Jeanne quien se convirtió en el motor de las ambiciones de su hija. Le inculcó a Emily un pensamiento simple: el mundo es cruel, y la única protección contra él es el éxito, que se puede medir y depositar en el banco. Por eso el dinero era tan importante para Claudette Colbert. Cuando en 1938 negociaba sus tarifas récord, no era impulsada por la codicia de una diva de Hollywood. Era impulsada por un profundo miedo que le recorría la piel, a la pobreza. El miedo de ser esa niña otra vez en un vasto y extraño Nueva York, sin nada. Cada uno de sus contratos era un ladrillo en el muro, que construyó entre ella y el caos. Cada una de sus negativas a filmar después de las 5 de la tarde era una forma de decir: ahora yo establezco las reglas, ahora soy la dueña aquí. Nunca se permitió relajarse y creer que era una de ellos. En Hollywood, siempre mantuvo una ligera distancia. No participaba en fiestas ruidosas, no se involucraba en la carrera de ratas, por amistades con las personas adecuadas por el mero hecho de la amistad. Se comportaba como una diplomática en un país extranjero, educada, correcta, pero siempre con una maleta lista. Este síndrome de inmigrante le dio una ventaja colosal sobre sus rivales. Mientras otras actrices gastaban su energía en emociones, intrigas y romances, Colbert trabajaba. Trataba la actuación como un oficio de supervivencia, pero la supervivencia exige sacrificios, y el sacrificio principal era la capacidad de ser débil. Cuando a finales de los años 40 tuvo la oportunidad de interpretar un papel que podría redefinir su carrera y mostrar su verdadera profundidad, el destino le jugó una cruel broma. Y este episodio se convirtió en un símbolo de cómo su cautela la llevó, en última instancia, a la derrota en la batalla por la inmortalidad histórica. Hablamos de la película Todo sobre Eva y su guerra no declarada con Bette Davis. Acto 8. La guerra con Bette Davis. La negativa del drama. 1950. Hollywood está al borde de una revolución. La era de las diosas brillantes está terminando. La época de las personas nerviosas y desgarradas está naciendo. Y el campo de batalla, donde el viejo orden chocó con el nuevo, se convirtió en la película Todo sobre Eva. La historia oficial dice: Claudette Colbert iba a interpretar el papel principal, pero se rompió la espalda mientras filmaba otra película, y Bette Davis ocupó su lugar. Pero si miramos más profundo, vemos que este reemplazo no fue un accidente. Fue la capitulación de la estética ante la verdad. Fue una guerra no declarada de dos enfoques de la vida, dos religiones. En un polo, Bette Davis, una mujer del caos, una actriz que se alimentaba del conflicto. No temía ser fea. Estaba lista para desgarrarse la piel frente a la cámara si el papel lo exigía. Para ella, el arte era un acto de autoinmolación pública. En el otro polo, Claudette Colbert, una mujer del orden. Una actriz que construyó su carrera sobre el hecho de que el público nunca la viera sudar. Para ella, el arte era un acto de ocultar imperfecciones. El papel de Margot Channing, una estrella de Broadway envejecida que observa con horror cómo la juventud se le escapa entre los dedos, era una trampa para Colbert. El guión de Joseph Mankiewicz requería que la actriz no interpretara el miedo a envejecer, sino que lo confesara. Imagina a Claudette Colbert en este papel. ¿Podría la mujer que había prohibido filmar su mejilla derecha durante décadas debido a un pequeño defecto permitir que el camarógrafo la grabara en primer plano con arrugas, sin un filtro suave? ¿Podría ella, cuyo contrato terminaba precisamente a las 5 de la tarde para preservar su frescura,
interpretar una escena de histeria borracha con maquillaje corrido para que se viera aterradora, ¿no, Linda? Número. La lesión de espalda que sufrió Colbert parece casi una negativa psicosomática de su cuerpo. Su cuerpo parecía sabotear este proyecto. Su subconsciente pisó el freno. Porque para Claudette Colbert, interpretar verdaderamente a Margot Channing significaría destruir su mayor obra maestra, el mito de su propia perfección. Cuando Bette Davis entró en el proyecto, hizo lo que Colbert nunca se atrevería. Trajo el olor a sangre a la película. Davis pidió a los diseñadores de vestuario que hicieran los vestidos una talla más pequeña para que se hundieran en su cuerpo, creando incomodidad. Hablaba con una voz ronca y ahumada. Interpretó a una mujer que pierde la guerra contra el tiempo y disfrutó esa derrota. Claudette Colbert perdió esta batalla por un lugar en la historia del drama porque se negó a participar en la pornografía del sufrimiento. Esta fue su negativa consciente, aunque a través del trauma. No quería pasar a la categoría de actrices de carácter, que divierten o asustan con su decadencia. Eligió permanecer en la memoria del público como la estatuilla perfecta, congelada en el tiempo, incluso si el precio era la negativa al mayor papel femenino de la década. Bette Davis ganó fama por su valentía de ser vieja. Claudette Colbert preservó su dignidad al negarse a interpretarlo. Fue una guerra en la que Davis ganó la batalla por el realismo, pero Colbert ganó la guerra por la preservación de su propia psique. Entendió antes que otros: si comienzas a intercambiar tus cicatrices, el público nunca estará satisfecho. Y cerró la puerta en la cara de esta nueva y cruel era. Fue esta negativa la que convirtió su salida del cine en no una huida, sino un exilio real, del cual hablaremos a continuación. Acto 9. Entrando en las sombras. Negativa a convertirse en un monstruo. En los años 60, Hollywood dio a luz a un nuevo y aterrador género que los críticos cínicos llamaron Haxploitation. Eran películas de terror donde las grandes bellezas del pasado interpretaron a mujeres locas, viejas y feas. El ejemplo más impactante fue la película ¿Qué le pasó a Baby Jane?, donde Bette Davis y Joan Crawford, una vez íconos de estilo, se untaron la cara con maquillaje grotesco, gritaron y se atormentaron mutuamente para el deleite del público. Estaban listas para hacer cualquier cosa para permanecer en el centro de atención. Intercambiaron su decadencia. Claudette Colbert observó este circo y hizo lo que mejor sabía hacer. Dijo: no. Para ella, una mujer que construyó su carrera sobre una estética visual impecable, convertirse en un monstruo era peor que la muerte. Su narcisismo, que muchos consideraban su debilidad, se convirtió en su salvavidas en ese momento. Respetaba demasiado a la Claudette Colbert, que había creado como para permitir que el público se riera de ella. Entendió la cruel aritmética de la edad. La cámara, una vez su amante, se había convertido en un fiscal con los años. El primer plano ya no perdonaba errores. Y en lugar de suplicar por misericordia o intentar parecer joven con cirugía plástica que convirtiera su rostro en una máscara, cambió el campo de batalla. Colbert regresó a donde comenzó, al teatro. Fue un movimiento estratégicamente brillante. El escenario está distanciado del público. Hay una distancia salvadora, un colchón de aire, que puede llenarse con la luz adecuada. En el teatro, una mujer de 40 años puede interpretar a una de 20, y nadie notará las arrugas si se mueve con gracia y habla con claridad. Y se movió con la misma rapidez. En 1958, regresó triunfalmente a Broadway en la obra Marriage Carousel. Demostró que su talento no dependía de la edición. Pero incluso allí, en el escenario, se mantuvo fiel a sus neurosis. Revisó personalmente la colocación de los focos para asegurarse de que las sombras cayeran correctamente. Sin embargo, el acto más radical de su autonomía fue su mudanza. La mayoría de las estrellas de Hollywood, al retirarse,
se quedaban en Beverly Hills, convirtiéndose en fantasmas de sus propias mansiones, como Norma Desmond de Sunset Boulevard. Asistían a fiestas donde nadie las reconocía y se embriagaban de nostalgia por el pasado. Claudette Colbert compró la finca Belle Rive en la isla de Barbados. No solo se fue de vacaciones, creó su propio reino, a miles de millas de Hollywood. Allí, entre jardines tropicales y el océano, continuó viviendo como estaba acostumbrada, en lujo, en disciplina y, lo más importante, en completo control sobre quién la veía. Dividió su vida en 2 compartimentos impenetrables. La mitad del año la pasaba en Nueva York, deslumbrando a la alta sociedad, asistiendo a estrenos y manteniendo su estatus como leona de la sociedad. La otra mitad la pasaba en Barbados, donde nadaba todos los días, incluso a los 80 años, manteniendo su figura como una adolescente. No se convirtió en una reclusa, simplemente despidió al público. Cuando los periodistas le preguntaban por qué no escribía memorias y le ofrecieron enormes sumas por ello, respondía con fría cortesía: «No vivo en el pasado, vivo el jueves». Esta frase es la esencia de su filosofía. Las memorias son una admisión de que lo mejor ha quedado atrás. Las memorias requieren confesión, exigen desnudarse el alma, hablar de miedos, de traiciones, de ese lado oscuro. Y Claudette Colbert no iba a entregar su secreto a nadie, ni siquiera a la historia. Murió en 1996, habiendo vivido 92 años. Superó a casi todas sus rivales. Fue testigo de la caída de Judy Garland en el alcoholismo, del suicidio de Marilyn Monroe y de la transformación de Bette Davis en un desastre. Colbert partió hacia la eternidad con un peinado perfecto, una manicura impecable y una fortuna que le permitió no depender de nadie. Mantuvo su mito intachable hasta el final. Pero, ¿era feliz en esta torre de marfil dorada? ¿O su perfecto control se convirtió en su maldición, condenándola a la soledad más brillante y cómoda del mundo? Acto 10. Soledad en la cima. Cuando miramos fotografías en blanco y negro de Claudette Colbert, vemos una sonrisa, abierta, radiante, prometedora de facilidad. Pero ahora, conociendo la anatomía de su carrera, debemos ver algo más detrás de esa sonrisa: la mueca de acero de una sobreviviente. Claudette Colbert es una anomalía única en la matriz de Hollywood. El sistema de estudios era una gigantesca picadora de carne, construida por hombres para procesar la juventud femenina en dólares. Este sistema tenía un ciclo simple: encontrar belleza, explotarla, desgarrarla y desecharla, reemplazándola con una nueva. Marilyn Monroe fue devorada por este sistema porque buscó amor dentro de él. Judy Garland fue aplastada porque no conocía la vida fuera de sus muros. Incluso la gran Bette Davis, con toda su fuerza, tuvo que luchar contra el sistema con sus propios métodos sucios, perdiendo salud y cordura. Claudette Colbert los derrotó a todos. No luchó contra la picadora de carne. Se convirtió en ingeniera que estudió el mecanismo y encontró el interruptor de apagado. Su victoria prueba una verdad brutal e incómoda. En un mundo patriarcal, la seguridad absoluta de una mujer solo es posible a costa de renunciar a la vida espontánea. Colbert construyó una fortaleza ideal a su alrededor. Sus muros estaban hechos de contratos con una cláusula de 5 en punto. Su foso estaba lleno de dinero que extrajo con frío cinismo. Sus guardias eran operadores prohibidos de disparar su lado derecho. Pero, ¿qué hay dentro de esta fortaleza? Dentro estaba una niña inmigrante llamada Emily, tan asustada de que el mundo se volviera inestable otra vez que decidió congelarlo. Sacrificó la oportunidad de ser real. Ser real significa ser imperfecta. Significa tener un mal ángulo, un matrimonio fallido, arrugas, colapsos, escándalos. Significa permitir que alguien te vea débil. Colbert le negó al mundo ese placer.
transformó su vida en un doble interminable e impecablemente iluminado. Era su propia directora, su propia productora y su propia censora principal. El precio de esta autonomía es la esterilidad. Su biografía no tiene grandes pasiones, no tiene locura, ninguna de la carne que compone la vida de una persona ordinaria. Su biografía se asemeja a un balance, donde el débito coincide perfectamente con el crédito, y al final se erige un sello audaz. Beneficio obtenido, riesgos excluidos. Demostró que la autonomía es, de hecho, la forma más peligrosa de libertad. Peligrosa no para el sistema, sino para el alma, porque el control total mata no solo el miedo, sino también la posibilidad de asombro. Nada malo podría sucederle, pero nada repentinamente hermoso podría sucederle tampoco, porque no estaba escrito en el contrato. Murió a los 92 años, rica, respetada y hermosa. Se fue invicta. Venció al casino llamado Hollywood. Pero al mirar su perfecto perfil izquierdo, es imposible sacudirse el pensamiento. ¿Cuánto se perdió? Simplemente porque tenía miedo de girar la cabeza y mirar el mundo desde el otro lado. La historia de Claudette Colbert no es un cuento de hadas sobre Cenicienta. Es un manual sobre fortificación personal. Y cada uno de nosotros, al mirarla, debe responder la pregunta: ¿qué es más importante? ¿Estar vivo y vulnerable o ser impecable y estar solo? Colbert tomó su decisión. Y nunca se arrepintió. Al menos eso afirmó en sus entrevistas. Y sabemos que siempre dijo solo lo que quería que escucháramos. El poder del no. La capacidad de alejarse, del encuadre, de la filmación, de la profesión, te otorga más poder que insistir en tu propia manera. La disposición a perder el trato te convierte en el amo de la situación. Monetizando defectos. Claudette Colbert convirtió su complejo sobre su rostro en una herramienta que hizo que la industria trabajara para ella. Convierte tus debilidades en los términos más caros de tu contrato. Higiene emocional. La distancia no es arrogancia, es armadura. En un entorno tóxico, como Hollywood en los años 30 y el mundo corporativo moderno, el que sobrevive es quien no mezcla trabajo con alma. Claudette Colbert usó el control como un escudo. Construyó muros de dinero y contratos a su alrededor para que el mundo simplemente la dejara en paz. Pero en la historia del cine, hubo un hombre cuya obsesión por el control hacía que los métodos de Colbert parecieran un juego de niños. Un hombre que usó la risa no como medicina, sino como un acto de defensa agresiva y dominación total. Estamos acostumbrados a ver a Charlie Chaplin como un tonto de buen corazón, el pequeño vagabundo que traía alegría a la gente. Esta es la mayor mentira en la historia de la comedia. En realidad, el vagabundo no es una imagen dulce, sino la armadura psicológica de un dictador. Si quieres saber, ¿por qué la risa de Chaplin no era un acto de bondad, sino una forma de subyugar una realidad que una vez intentó destruirlo? ¿Y cómo se convirtió el hombre más divertido del mundo en el controlador más duro de la historia del arte? Mira mi análisis y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos episodios.